Muy bien, buenos días. Vamos adelante en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, el más corto de los 4 evangelios, el que más rápido se mueve en cuanto a la historia, y muchas veces aparece esa palabra inmediatamente o seguidamente o luego, y es una misma palabra que usa, dando a entender de que el Señor, en cuanto comenzó su ministerio, no paró, apenas descansó entre el bautismo que vimos en el primer capítulo y la crucifixión que vemos al final, o veremos al final. Eran unos años, se cree que unos 3 años muy intensos, de mucha actividad. Y bueno, pues el Señor Jesús, dice Marcos, el Hijo de Dios, servidor de todos y sacrificio para todos. Pues hoy arrancamos con un capítulo nuevo, el capítulo 2. Entonces, no vamos a repasar todo de lo que vimos en el capítulo 1, podéis volver a ver los mensajes si queréis, son 10 los mensajes que nos llevó para ir desde el versículo 1 hasta el 45. Ahora vamos a entrar en el capítulo 2. Si os acordáis, la semana pasada, el Señor curó a un leproso y le dijo que no dijera nada, que se fuera al sacerdote y que allí pasara por el protocolo, los rituales que debía de hacer delante del sacerdote para proclamarse limpio, porque la lepra no solo era algo físico, sino que representaba algo inmundo, y había una serie había un proceso ahí que debían de hacer para públicamente dejar saber que estaban limpios de esa enfermedad, en este caso muy grave, de la piel. Muy bien, pues entonces, vamos al versículo 1 del capítulo 2. La Biblia dice: entró Jesús otra vez en Capernaum. Capernaum sale varias veces, y ha salido, y va a salir más, porque Capernaum, ese pueblo al norte de Galilea, llegó a ser el centro de la actividad del Señor. El Señor siempre volvía a Capernaum, era como su sede, digamos. Y dice que llegó otra vez después de algunos días. Claro, recordar que la última vez Él dijo a los discípulos: bueno, vamos a recorrer todos los pueblos de alrededor de Galilea predicando la palabra de Dios, el Evangelio. Entonces, evidentemente, estuvieron seguramente semanas en esa labor de viajar por los pueblos. Entonces, volvió a Capernaum, y aunque no lo dice, me parece a mí que entró discretamente. Dice, y se oyó que estaba en casa. Así que entró discretamente a casa. ¿A qué casa? Bueno, casi con toda seguridad, empezó a vivir en la casa de Pedro. Mateo también nos habla de eso, el Evangelio de Mateo, y os acordáis que el Señor Jesús sanó a la madre, a la suegra de Pedro. Entonces parece ser que ese llegó a ser su hogar. Se movió de Nazaret, había nacido en Nazaret, que Nazaret estaba un poco en la montaña, a unos buenos kilómetros hacia el Mediterráneo, y él había bajado ahora a Galilea. Recuerda, Galilea era un lago muy por debajo del nivel del mar, y había bastante diferencia, y por eso Nazaret estaba arriba, diríamos, en las montañas, y él bajó al lago de Galilea para hacer su ministerio en todos esos pueblos. Entonces, en el versículo 2 dice, e inmediatamente, ¿veis la palabra otra vez? Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Así que el Señor, se enteran de dónde está el Señor, llega la gente, entra, y el Señor empieza, como siempre, empieza a enseñar, a hablarles del Evangelio, de la palabra de Dios. Igual les estaba explicando cosas del Antiguo Testamento. El caso es que la gente
disfrutaba muchísimo escuchando del Señor porque era muy bueno, era muy buen comunicador, digamos el mejor del mundo, ¿no? Él sabía muy bien enseñar y la gente disfrutaba en su presencia y dice que, bueno, se llenó la casa y empezaron a llegar hasta la puerta y al final estaban escuchando desde fuera de la puerta y ya no entraban y les predicaba la palabra, ¿eh? Entonces, en el versículo 3 dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, ¿eh?, que era cargado por 4. Así que, recuerda, todos saben que el Señor puede sanar. Y entonces hay un señor paralítico, igual era tetrapléjico, o por lo menos no podía caminar, ¿no? Y este amigo, pues, o este señor sabía, claro, sabía que podía, el Señor le podía curar, pero ¿cómo iba a llegar al Señor? No sabemos de dónde era, no necesariamente no sería de Capernaum, igual, porque ya en Capernaum el Señor había sanado, así que igual había venido de fuera. Y claro, pero él no podía venir. Sería incluso pobre. El caso es que 4 amigos, qué buenos amigos, dijeron, vamos a llevarle en camilla, hasta donde está el Señor Jesús. Entonces, a una clase de camilla, pues iban 4, y me imagino que le llevaron un buen trayecto. Entonces, qué bueno es tener, ¿verdad?, amigos. Más importante es ser un amigo, ¿verdad? Ser un buen amigo. ¿Tienes buenos amigos? Lo más seguro es que si eres buen amigo, tienes buenos amigos. Porque a veces es así el proceso, incluso la Biblia nos parece enseñar que es así. La persona que es amigo de los demás, pues también tiene amigos. Y este señor sí que tenía unos buenos amigos, porque 4 ellos dijeron, nada, te vamos a llevar, ya que no puedes llegar tú, y el Señor no va a venir por aquí, o no sabemos, te vamos a llevar nosotros. Entonces, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, llegan a Capernaum, ¿dónde está la casa de, casa de Pedro? Llegan y, si hay gente agolpada por fuera, ¿cómo vamos a llegar a ese Señor? La gente está escuchando, no quiere ceder, ya sabes cómo es, ¿no? Cuando hay mucha gente es a veces complicado meterte y ellos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer otra cosa. Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Estos amigos son buenos amigos, son amigos con cabeza. No solo deciden llevarle a Jesús, da igual la distancia, vamos a llevarle, pero cuando llegaron ahí había otro obstáculo. Ahora, las casas de aquel entonces tenían techos planos, o tejados planos, y con buena razón, porque hacía mucho calor, Galilea es un sitio donde hace un tremendo calor, y porque además está muy bajo, ¿no?, de nivel del mar, y entonces en los techos, pues cuando hacía mucho calor, la gente podía comer, podía tener actividades en los tejados, pero también hasta incluso dormían, si era un día de mucho calor, dormían encima de la casa, en el tejado. Yo creo que eso se hace incluso hoy en día. En lugares en el sur se ve también que hay a veces casas con techo plano. Y de hecho era una costumbre que ya venía desde el Antiguo Testamento. En Deuteronomio, a ver si tengo yo no he puesto, creo que es Deuteronomio 28, no me acuerdo del versículo, igual 12 por ahí. En la ley, Dios decía que cuando construían una casa con el techo así, debían de poner un pretil, se llama un muro
alrededor del techo para que la gente no se pudiera caer y para que el dueño de la casa no le acusara, ¿no? de tener un sitio peligroso. Pues tenían un muro alrededor de la casa, porque en ese techo, y además solían tener una escalera que iba por fuera. Para subir al techo se iba por fuera de la casa. Bueno, el caso es que seguramente ellos subieron de esa manera. Y luego el techo, ¿cómo se construía? Bueno, habían vigas, tenían vigas, y sobre esas vigas ponían como plaquetas de barro, de arcilla, endurecido. Ponían estas plaquetas, se hacían antes, y entonces luego se colocaban sobre el tejado, las plaquetas como grandes baldosas o algo, se cubría todo, y luego por encima de eso se echaba otra capa de barro o de arcilla, para, pues, evidentemente para que el agua no pudiese bajar por las rendijas y tal, y se cubría de esa manera, y así era el techo. Bueno, ellos ¿qué hicieron? Pues rompieron la primera capa y luego sacaron las plaquetas estas hasta hacer un hueco suficientemente grande para bajarlo, ¿no? Porque bajaron el lecho y evidentemente lo bajaron enfrente del Señor. El Señor está enseñando, la gente está escuchando, igual empieza a caer cosas de arriba, no sé, pero imaginaros que la gente empieza a mirar y ¿qué pasa ahí arriba, no? El Señor sabía muy bien lo que estaba sucediendo, seguramente, espera, vamos a ver qué pasa, y al final se va haciendo un agujero ahí arriba, y hay unos señores mirando abajo, y la gente dice, ¿pero qué hacen estos? Y porque ellos no verían al paralítico, ¿no? Estaban mirando, pero ¿qué cara tiene, no? Y luego empezaron con unas cuerdas, me imagino, a bajar ese lecho con el señor paralítico enfrente del Señor Jesús. Ahí tenía en primer plano, ¿no? El Señor delante. Y entonces, versículo 5, aquí Marcos nos dice, al ver Jesús, y recordemos siempre que Marcos escribe, pero Pedro es el apóstol detrás del libro. Y esto está sucediendo, lo más seguro, está sucediendo en la casa de Pedro. Así que sabe muy bien los detalles. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, y aquí ya entramos en temas importantes, el paralítico baja, el paralítico no puede, por lo menos no puede caminar, quizás no puede ni mover los brazos. ¿Qué va a decir el Señor? Venga, salta, y vete corriendo, que te curo, ¿no? Quedas sano. Pero no le dijo eso. Le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Qué frase más curiosa! ¿Tú esperarías eso en ese momento? No, esperaríamos que el Señor le hablase acerca de su enfermedad o su situación, ¿no? Pero el Señor sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y el propósito del Señor, el propósito en todo lo que hacía, todas las sanaciones, cuando curaba a la gente, cuando calmaba el mar, y milagros que seguramente desconocemos, porque no está todo escrito. Todas esas señales y todos esos milagros tenían un propósito, y el propósito era de demostrar que Él era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y su propósito final no era mejorar la calidad de vida de ninguna persona, aunque por el camino lo hiciese. Su propósito era traer salvación a sus almas, porque su cuerpo era temporal, su cuerpo iba a morir, iba a volver al polvo, ¿no? Pero su alma iba a vivir para siempre, iba a existir eternamente, y el propósito del Señor siempre era llevar a las personas a ese momento de reconocer su pecado para que pudiesen ser salvos y tener la vida eterna. Entonces, en esta ocasión, el Señor decide ir al grano. Él sabe muy bien que esto
va a levantar cierta respuesta, va a haber cierta reacción. ¿Por qué? Porque el versículo 6 dice, estaban allí sentados algunos de los escribas. ¿Qué eran los escribas? Bueno, los escribas escribían, sí, ¿escribían qué? Escribían la ley de Jehová, hacían copias del Torá, hacían copias de los escritos de los profetas y de los salmos, pero eran eruditos, eran los doctores, eran los catedráticos de aquel entonces, los que se supone que sabían todo acerca de la Biblia y de la palabra de Dios y acerca de Dios, y ellos están entre la multitud. ¿Por qué están allí? Bueno, igual por curiosidad y más razones. Y dice que estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Entonces, Pedro, que lo sabe de luego, y Señor Jesús lo sabe en el momento, sabe que dentro de esas cabezas, de esos escribas ahí, están muchas ideas, porque ellos vienen para ver quién es este al que tanta gente va a escuchar. Hemos oído que hace milagros, y ellos seguramente habían venido desde Jerusalén, que está muy lejos. Jerusalén está aproximadamente unos 60 kilómetros. Recuerda que no tenían coches y trenes y autobuses, eso era un viaje. Y ellos venían a ver quién es este señor que predica y la gente le escucha y que dicen que sana y todo eso. Ellos están dando vueltas, lo que están viendo, están hablando entre ellos, me imagino. Y dice, versículo 7, y aquí vamos a terminar por ahí. ¿Por qué habla este así? ¿Qué es lo que acaba de decir? ¿Le ha dicho que le perdona los pecados? ¿Perdonados? Dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. Fíjate, ya le habían juzgado. Automáticamente juzgado. Por lo que había dicho. Porque ellos ya tenían una perspectiva muy definida. ¿Quién es? No le conocemos, no ha pasado por nuestras escuelas, no ha venido a nosotros para nada. ¿De quién ha dado aquí esta autoridad? ¿De dónde viene este? Cuando le oyen decir eso, dicen, está blasfemando. ¿Y por qué? Porque dice, ¿quién puede perdonar pecados? Sino solo Dios. Era la razón que ellos decían entre sí. ¿Sabes qué? Tenían razón. Nadie puede perdonar pecados aparte de Dios. Pero claro, ellos a partir de aquí y hasta el final, casi todos, van a rechazar totalmente la identidad de Jesús como Dios, como Hijo de Dios. Uno de la Trinidad. No lo van a aceptar. Y para ellos entonces, cada vez que él insinuaba quién era, ellos iban a decir, este blasfema, hay que matarlo. Entonces ya empieza. Fíjate que estamos en el capítulo 2, quedan unos 13 capítulos hasta la crucifixión del Señor. Y ya aquí ha empezado ese conflicto que va a terminar ahí. Cuando ellos le crucifican por el pecado de blasfemia, por decir que es Dios. Muy importante, fíjate que pronto sale el tema aquí. Y el Señor sabe muy bien lo que está diciendo, sabe muy bien lo que va a pasar, conoce perfectamente los corazones de esos escribas. Y conoce nuestros corazones también. Y quizás tú que escuchas, nunca has pensado en que Jesús es Dios. Y Jesús vino para morir, pero no solo para morir, vino para morir por nuestros pecados y ofrecernos salvación si nos arrepentimos y buscamos su perdón. Ese es el mensaje que vamos a ir desarrollando, pero ya vemos cómo ha salido en este relato del paralítico que es bajado desde el techo
delante del Señor Jesús para ser sanado por Él. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí hasta la próxima vez. Agur.